Qué bueno compartir nuevamente con ustedes y recibir de Dios esas buenas noticias de su palabra para nuestras vidas. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes: los fuertes también se abaten. Elías había alcanzado el límite de su resistencia. Quizás el estrés de los 3 años de sequía y de su lucha constante con los males de su nación le habían quitado el ánimo. Quizá su confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo le había dejado emocional y espiritualmente exhausto. Posiblemente las últimas amenazas de Jezabel lo habían asustado. Quizás, como tantos hoy en día, simplemente estaba cansado de la lucha diaria de servir en un ambiente o un medio hostil. La respuesta del Señor a Elías en su tiempo de desesperación nos puede servir de aliento e instrucción cuando nos encontramos o nos encontremos en circunstancias similares. Este gran profeta ganó una señalada victoria sobre el mal. La figura siniestra de Jezabel hace que Elías se esconda. Él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Enebro aquí simboliza ataque de abatimiento o aplastamiento. Nosotros cultivamos este árbol y a veces nos refugiamos ahí. Sentimos compasión de nosotros mismos, dignos de conmiseraciones. Nos hallamos tan sumergidos que creemos que lo mejor es el fin. El gran Elías, tan fuerte en el Carmelo, un cobarde bajo el enebro. Nadie puede escapar de los asaltos de Satanás. 1 Corintios 10, 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ante dificultades, en lugar de mirar a Dios, muchas veces corremos al enebro. Los abatimientos suelen venir después de grandes éxitos o avivamientos en nuestras vidas. Una lucha tenaz e intensa hace presión a nuestro ser. Entonces, el péndulo de nuestra vida se va al otro extremo. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Reconociendo que era buscado por todas las fuerzas del poder ejecutivo de Israel, Elías empieza a dudar de sus propias esperanzas. Elías sabe muy bien que Jezabel es capaz de cumplir su amenaza. Atemorizado, pierde la fe y el valor. Se pone al borde de la desesperación y de la depresión. En esta crisis pierde el deseo de vivir. Es como si dijera: Señor, me siento solo. ¿Para qué seguir luchando? Todo es inútil. Cuanto más se parece acá al apóstol Pedro, ¿verdad?
después de cortarle la oreja a Malco para defender a su maestro, lo niega ante una mujer. Y echándose debajo del enebro, Elías se quedó dormido. Mientras permanezca bajo el enebro, nos privamos de las bendiciones de Dios. Nos conviene tomar decisiones, no conviene que tomemos decisiones debajo del enebro. No es ahí nuestro lugar, no es la posición normal que Dios quiere que tengamos. Todo lo juzgaríamos bajo el prisma de nuestra condición. La indiferencia y la falta de espiritualidad se origina bajo ese enebro. El remedio de Dios no fue un discurso de la flaqueza de Elías. Le deja que descanse, se alimente y vuelva a descansar. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Dios no abandona a Elías y Dios no nos abandona a nosotros. Lo sostiene en su necesidad física y le infunde el aliento para seguir adelante. Dios cuidó sus necesidades físicas. Esto indica que Dios no le había dejado. Indica el cuidado y preocupación de Dios por nosotros a pesar de las circunstancias. Se levantó, comió y bebió hasta Horeb, el monte de Dios. Y aquel hombre llamado Elías, con las mismas sentimientos, emociones y circunstancias que también nosotros podemos enfrentar, recobra la fuerza. Con aquel pan milagroso puede caminar por 40 días, más o menos unos 500 kilómetros, hasta llegar a una cueva. Se cree que esa es la cueva donde también se escondió Moisés una vez. Solo nos restaurará una nueva visión de Dios. ¿Qué haces aquí? Y el verso 9 dice, y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? En una cueva, en Horeb, Dios habla a Elías. Ahora el mismo profeta se siente derrotado, luego de haber enfrentado con victoria a los 450 profetas de Baal. Permite que las circunstancias le afecten negativamente de tal manera que cree que todo está perdido. Le parece que la causa de Jehová peligra por la apostasía de su pueblo. Para colmo, aún su propia vida peligra a manos de Jezabel. No es tu lugar, tu causa no está perdida. ¿Qué haré de ti aquí? Le pregunta el Señor. Me juzgaste mal a mí, a mi obra, a ti mismo. Pero debemos mirar a Dios. Debemos poner nuestros ojos en Jesús. Dios lo tranquilizó con su palabra. Sintió la presencia alentadora de Dios. Recibió una confirmación sorprendente de la presencia de Dios en su vida. La confirmación le vino, no a través de maravillas y clamores, sino por la sencilla y profunda palabra de Dios. Dios sabía darle una palabra quieta a un profeta gastado o abatido. Sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Dios le permitió llegar a la solución de su desesperación por medio de la relación que tuvo Elías con Dios. Dios nos permitirá llegar a esa solución a través de la relación que tengamos con Él. Él respondió en el verso 14, he sentido
un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. La solución está en una nueva visión de Dios. Ve y vuélvete por tu camino, dice el verso 15. Le dijo el Señor, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Tu obra no ha terminado aún. Continúa la escuela de los profetas. Unge a Eliseo y espera tu hora. Humillado y avergonzado salió de la cueva, retirando su renuncia. Elías se dio cuenta de que la voz profética seguía siendo válida y necesaria. Elías regresa a la tarea, refrescado en el Señor. En Juan capítulo 1, verso 48, dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Aquí a Natanael se le encuentra debajo de una higuera. Es una diferencia. Elías está bajo un enebro. Aquí el enebro es desesperación, aplastamiento. Pero la higuera es confesión, es meditación en Dios, en su palabra. Hay que desarraigarse del enebro, plantar una higuera y meditar, reflexionar en Dios y confesar esa victoria que Dios quiere otorgarnos. Cuando pensamos que estamos listos para tirar la toalla, debemos recordar que el Señor aún se preocupa por nosotros. Él nos cuidará en los tiempos de desaliento, nos confortará con su palabra y nos confirmará que su llamado es vigente para nuestras vidas. Debemos buscar la gracia de Dios para nuestras vidas, para nuestros corazones. Permitir que el Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros. Dejar que Dios toque nuestras vidas y obre de una manera especial en nosotros. Debemos entregar ese abatimiento, esa desesperación, ese aplastamiento a Dios, esa autocomiseración, para permitir que Dios traiga aliento a nuestros corazones, traiga el gozo de su presencia y de su espíritu, y nos levante en victoria, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora, por la oportunidad que nos das de acercarnos ante ti, ante el trono de tu gracia, Señor, y alcanzar el oportuno socorro para nuestras vidas. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos sustente, nos levante, nos dé nuevas fuerzas, nos dé aliento, y que salgamos del abatimiento, de la desesperación, del aplastamiento de nuestras vidas, y nos levantemos así como Elías en victoria, tomando o renovando esa visión que tú tienes para nosotros. Aunque sintamos desfallecer y que estamos a punto de no seguir adelante, de creer que ya no hay más que hacer, tú estás con nosotros y eres más poderoso que el que está en el mundo. Tomamos, Señor, la fe que imparte tu Santo Espíritu, oh Dios, a nuestras vidas, y declaramos que tú levantas a cada uno en victoria, en el nombre de Jesús. Bendice cada hogar, bendice cada familia y suple cada una de sus necesidades en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas.